Fue capturado en Estados Unidos Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, un alto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación y yerno de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Fue localizado con vida el empresario michoacano secuestrado el lunes a plena luz del día en un restaurante de Pátzcuaro, Michoacán. En sesión extraordinaria, el INE aprueba el calendario y el programa de trabajo para realizar la elección judicial, mientras el Senado discute si aplaza o no esta elección, o si al menos le da 90 días de prórroga. Y en el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que el conflicto con Ucrania ha tomado tintes mundiales luego de los ataques con misiles occidentales por parte de Ucrania y la respuesta que tuvo el propio Kremlin con lo que sucedió en un ataque y un misil balístico. Bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez a nombre de Selene Flores, titular de este espacio. Le agradezco su atención. Vamos directo con la información que vaya que hay que informarle de lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Y vamos a iniciar con temas que tienen que ver con la seguridad. Este día, luego de lograr evadir la justicia fingiendo que había muerto, hoy se dio a conocer la captura de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Este sujeto es identificado como un alto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación y yerno de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. La captura se realizó el martes en Riverside, allá en California. Hoy ya se hizo pública su acusación, en la que en Estados Unidos tiene, donde se le atribuye tráfico de drogas y lavado de dinero. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa habría coordinado el traslado de metanfetaminas y cocaína hacia la Unión Americana, país donde se resguardó con ayuda del propio Mencho. ¿Qué más detalles se saben de este sujeto? Voy directamente contigo, Ángel Hernández. Una información muy importante. Apenas esta misma semana, Ángel, dabas cuenta de la información de lo que había dado a conocer de una célula importante de este cártel que estaba trabajando desde hace tiempo, enviando droga, lavando dinero, y hoy estamos ante esta circunstancia. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Pues sí, no solamente esa situación, sino que se trata de una persona cercana al Mencho, no solamente por ser un familiar, por ser el esposo de su hija, sino porque el mismo líder del cártel de Jalisco Nueva Generación habría ayudado a que se escondiera en Estados Unidos y dando información falsa que se filtrara y que diera a conocer que estaba muerto para que efectivamente pudiera evadir las consecuencias. ¿Por qué? Porque en noviembre de 2021, este hombre, Cristian Gutiérrez, habría participado en el secuestro de 2 elementos de la Marina Mexicana para dar un pulso al gobierno mexicano, presionarlo para que se liberara a Rosalinda González, la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Como podemos ver, Jaime, también todo queda en familia dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y por supuesto, este secuestro no quedó sin más persecución. Comenzó la cacería en contra de los autores del secuestro de los marinos y al menos lo que sabemos es que este hombre, Cristian Gutiérrez, huyó a Estados Unidos, se escondió en Riverside, California, vivía en una residencia de lujo que se compró con dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, y no solamente huyó él, sino que huyó con su esposa, con Laisha Oseguera, la hija, por supuesto, de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y que también estuvo involucrada, al menos, o mencionada dentro de las investigaciones del secuestro de estos 2 marinos. También muy importante decirlo, se trata de un traficante de alto perfil, al menos 40 toneladas de metanfetamina y 2 toneladas de cocaína, lo cual lo coloca también, por supuesto, como un importante traficante dentro de la organización criminal. Y como ya lo mencionabas, Jaime, las acusaciones son por narcotráfico y lavado de dinero, principalmente al haber utilizado pues esta residencia vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que sabemos de este hombre, muy importante, y pues un golpe también
para la estructura cercana del Cártel de Jalisco. Recordemos, hace algunos meses se juzgó a su hijo, a Rubén Oseguera González, en Washington, se le declaró culpable y en unos meses esperaremos a que un juez dicte sentencia. Bueno, lo más sorprendente que estaba en Riverside, a escasos minutos en carretera de Los Ángeles, California, haciendo una vida, incrustado en la comunidad, ahí como si nada, mi querido Ángel. Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. Es correcto, y recordemos, por ejemplo, el caso de Jessica Joana Oseguera Cervantes, una de las hijas también del Mencho, detenida en Estados Unidos, vivía una vida de lujo. Cuando detuvieron tenía artículos de lujo encima y vivía, por supuesto, en Estados Unidos. También fue acusada, a diferencia de este hombre que está en la Corte Federal de Los Ángeles, ella en Washington, y justamente lo que hemos visto, en Estados Unidos llevan una vida sumamente diferente, normalmente con lujos, pero en donde trabaja mucho más la inteligencia de Washington, que como lo hemos visto, cuando pone la mira en una persona, normalmente pues logra tenerlos en sus manos, Jaime. Gracias, Ángel. Atentos al proceso. Ya veremos en qué deriva todo lo que se conoció el día de hoy. Cuídate mucho. Muy buenas noches. Abrazo, Jaime. Buenas noches. Y ahora vamos a Michoacán. Esta mañana fue localizado con vida el empresario Tariacuri Hernández. Este empresario había sido secuestrado, recordará usted, el lunes en su restaurante, de Pátzcuaro. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que fue liberado en el municipio de Erongarícuaro, luego de haberse implementado un intenso operativo. Ahí, en este operativo, participó el Ejército, la propia Fiscalía del Estado y policías locales de esta región lacustre. Hernández fue atendido por personal médico para garantizar su estado de salud y de inmediato fue trasladado a Pátzcuaro para que se reincorporara con sus seres más cercanos. Se dice que ya presentó una denuncia sobre lo que ocurrió el lunes en su negocio. En ese sentido, autoridades de Michoacán apuntan al crimen organizado, pues claro, vimos cómo operó para quienes serían los responsables de este secuestro. ¿Qué más se sabe de la liberación de él y del estado de salud? También de lo que va a suceder con sus propiedades y sus negocios. César Cabrera, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues lo que se sabe hasta el momento de la situación con el empresario que fue liberado esta mañana es que presenta varias lesiones, sí presenta algunas afectaciones en su cuerpo luego de permanecer secuestrado por este grupo delincuencial, este comando armado que surgió el lunes en su negocio en la localidad de Zumbato, en Pátzcuaro. Como se vieron en las imágenes, fueron 10 personas que llegaron por él, lo subieron a una camioneta y partieron con rumbo desconocido. Hoy fue encontrado en la mañana deambulando en las calles de la tenencia de Lázaro Cárdenas en Erongarícuaro, y fue la misma gente la que alertó a las autoridades de una persona que andaba golpeando puertas solicitando ayuda a los vecinos, a las personas que se encontraban en el camino. Al arribar la policía municipal, pues se dieron cuenta de que se trataba de Tariacuri Hernández, empresario de Michoacán. Lo que se sabe es que ya se pudo reencontrar precisamente con su familia y que están valorando, Jaime, la posibilidad pues de emigrar, de desplazarse, dada esta situación que por la que atravesaron. El negocio en el que fue él donde fue levantado, tiene muy poco que recién abrió. Es un negocio que está a la mera entrada del poblado, a un costado del panteón municipal de Zurumato. Y bueno, lo que se sabe es que ahorita sigue cerrado y estarían valorando pues desplazarse en la familia, porque pues las amenazas, la situación por la que atravesaron no es una situación fácil. También se ha reportado que además de Tariacuri hay al menos otros dos comerciantes también desaparecidos y que pues están siendo blanco de ataques por parte del crimen organizado, principalmente, Jaime, por el tema de la extorsión, que es el modus operandi de estos grupos delincuenciales y que poco a poco se han ido expandiendo por todo Michoacán. Pues atentos. Estaremos al pendiente de cómo avanzan las investigaciones. Hasta el momento no se sabe de ninguna persona detenida. Se conoce pues qué grupo pudo estar detrás de este acto, pero hasta el momento no se reporta ninguna persona detenida, Jaime. Bueno, pues muy pendiente de lo que ocurrió, pero muy particular. No hay que perder de vista la manera en la que actúan, la manera en la que llegan. Hay una refriega previo a esto, los equipos tácticos, las armas de alto poder que son utilizadas para la privación de la libertad de este empresario de la región lacustre. Muchas gracias, César, que estés muy bien, muy buenas noches. Estamos al pendiente, Jaime, buenas noches. Hasta pronto. Y ahora Guerrero, a 46 días del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, este día se conoció un video del momento en el que, por lo menos, 2 sujetos abandonan la camioneta con el cuerpo decapitado del presidente municipal.
Este video pertenece a la cámara de vigilancia o de seguridad que está apuntando hacia la calle Moctezuma, y en este se aprecia a un sujeto que va primero en una motocicleta y que dobla a la izquierda. Le sigue la camioneta blanca, en donde la víspera es encontrado el cuerpo de Arcos Catalán. Las dos unidades doblan ahí, a su mano izquierda, dentro de este callejón donde se localizó el cuerpo sin vida. 34 segundos toma esta maniobra. Se observa la misma motocicleta salir del callejón, pero ya con dos personas a bordo. Se retiran hacia un lugar desconocido. Hasta este momento la Fiscalía de Guerrero no se ha pronunciado sobre la revelación de este material, ni tampoco se sabe si esta grabación está integrada pues dentro de la investigación, por supuesto, de la carpeta de investigación, que se abrió luego del asesinato del presidente municipal. Y ahora vamos al estado de Querétaro. Esta mañana la Fiscalía Estatal informó sobre la detención de 2 personas por el ataque armado en el barrio El Cantarito, que ocurrió el pasado 9 de noviembre. En este, recordará, fueron asesinadas 10 personas. En la conferencia de prensa, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández señaló que aún está pendiente una orden de aprehensión y que se busca a otra persona vinculada con el ataque. Indicó además que los detenidos son acusados de homicidio calificado, por el que podrían enfrentar hasta 50 años de prisión por cada una de las víctimas. En ese sentido, el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, celebró las detenciones y destacó que estos avances son producto del mejor sistema de investigación del país por el trabajo coordinado que tienen las autoridades. Hemos logrado la aprehensión de diversas personas que son presuntamente responsables de la brutal agresión sucedida el pasado sábado 9 de noviembre en el bar Los Cantaritos. Gracias a muchas labores de inteligencia, investigación, despliegue policial y coordinación, damos un paso más para abatir la impunidad. Estas primeras detenciones se dan tras un análisis científico de las evidencias, la revisión de decenas de horas de videos, interrogatorios y al menos 12 cateos e identificación de presuntos responsables. Es momento de despolitizar el combate a la inseguridad. La próxima semana daremos importantes anuncios para seguir construyendo la paz. Mientras tanto, un juez de Cuautitlán, en el Estado de México, vinculó a proceso a 5 de los implicados en la masacre que ocurrió el 10 de noviembre, el domingo. Estábamos hablando de una masacre que ocurrió el sábado en Querétaro. Esta del 10 de noviembre ocurrió el domingo, 7 de la noche, Bar Bling Bling en Cuautitlán Izcalli. En esta audiencia de más de 5 horas, que fue reiniciada este jueves, un juez de control de Cuautitlán determinó vincular a proceso a Ana Karen, Edith, Verónica, Oscar, Juan N. y también a Juan Carlos alias El Remington, a quienes la Fiscalía General de Justicia los detuvo la semana pasada por diversos delitos como posesión de droga, robo de mercancías, posesión de armas de fuego y cartuchos en la vivienda, en esta que fue cateada de Santa Rosa de Lima, ahí en el Estado de México. A todos ellos se les relaciona también con Ismael alias El Bucanas, presunto autor responsable de esta masacre, donde murieron 6 personas y 4 más lesionadas, y que este Bucanas habría sido detenido en el estado de Puebla también hace unos días. Y aquí en la Ciudad de México, un juez vinculó a proceso a Jimmy Arnulfo N. Este sujeto, recordará, el martes atacó con un cuchillo a 4 personas en la estación Tacubaya de la línea 7 del metro. Este jueves se realizó su audiencia inicial. Allí, el juez calificó de legal la detención de este hombre por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Alrededor de las 3 de la tarde reinició esta diligencia, donde estuvieron los familiares de las víctimas, y horas más tarde se informó también que a Jimmy Arnulfo le fue ya impuesta la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Varonil. Además, se han fijado 4 meses de investigación complementaria. También aquí en la Ciudad de México, vea lo que ocurrió ahora en Iztapalapa. Hay un grupo de extorsionadores atacó a una tortillería, dejó a un empleado muerto. Todo comenzó el pasado 8 de octubre, cuando 2 hombres llegaron por primera vez a la tortillería, esta tortillería que se conoce como La Fe. Ahí exigían un pago inicial, imagínense usted el despropósito, pago inicial de 25,000 pesos a una tortillería a cambio de protección. El dueño
obviamente se negó a pagar. 10 días después, la madrugada del 18 de octubre, el negocio sufrió un incendio, un ataque. Esto como una represalia. ¿Por qué? Porque se habían negado a pagar esta extorsión. Ahí no termina esta situación. El 14 de noviembre, los delincuentes regresaron y asesinaron al empleado de esta tortillería. Esa noche, 2 hombres, como se ve en el video, llegaron en la motocicleta, casi al terminar el turno, dispararon contra este trabajador, quien intentó incluso resguardarse, pero fue en vano. El sicario ingresó incluso y lo remató ya prácticamente a quemarropa en el suelo. Tras este crimen, otros comerciantes de la zona han cerrado sus negocios. Eso, bueno, te quedan estacionados, te quedan meter con tu familia, si te algún problema nos vas a marcar y nosotros vamos a ver cómo se están metiendo aquí. Esto anualmente. Vamos a otros temas. Los animalistas veracruzanos insisten ante las autoridades federales a atender las denuncias que han interpuesto contra el gobierno de aquella entidad por lucrar con animales silvestres en uno de esos acuarios, en unos que tiene el Estado. Isabel Zamudio, tienes parte de esta historia. Prestar o donar animales silvestres para lucrar con ellos en espectáculos, como ocurre con los lobos marinos en el acuarium del puerto de Veracruz, es una clara muestra de tráfico de especies y debe ser castigado. El acuario de Veracruz viola la Ley General de Vida Silvestre que se modificó en el 2022, donde se prohíben los espectáculos marinos fijos e itinerantes. La donación de estos lobos marinos es una burla a la población y es una forma cruel de saltarse la ley. Esta donación solo esconde el tráfico de animales que existe en México. No se puede tener encerrado a lobos marinos en nombre de la educación cuando se está cobrando por una entrada para ver hacer estos animales. Bueno, por supuesto, pues si algo se está violando, pues que por supuesto se actúe de forma inmediata, ¿no? Eso sí, vamos, no se tiene que actuar, y más el acuario de Veracruz, pues de acuerdo a todas las normas legales. El acuario debe volver a ser un centro de educación, preservación y rescate como lo era en el pasado, pues los 450 millones invertidos en su remodelación solo fueron para cambiar la fachada y construir espacios para el espectáculo de los delfines y lobos marinos. Nuestro acuario de Veracruz era el mejor acuario no únicamente del estado, del país, sino de toda América Latina. Ha sido referente durante los últimos años y eso es lo que tenemos que seguir promoviendo. Los acuarios, recordemos que no simplemente son animales en exhibición, sino que también estamos hablando de que cuidan especies que pueden estar en peligro de extinción y que ayudan a su preservación natural. Los animalistas veracruzanos insistirán ante las autoridades federales atender las denuncias y amparos que han interpuesto contra el gobierno de Veracruz por violar flagrantemente la ley. Desde Animal Heroes apoyamos el amparo que se metió desde el 2023 y vamos a seguir trabajando para proceder con la correspondiente denuncia, pero le pedimos al gobernador que deje de incumplir la ley y que por favor dé el ejemplo a la sociedad. Veracruz no necesita animales encerrados ni espectáculos crueles. Y creo que todavía hay mucho que hacer en sensibilización, en información y en reformas que terminen coadyuvando que tengamos un medio ambiente más amigable, en donde cada quien tengamos un espacio, en donde cada quien tengamos derechos y que estos derechos sean protegidos. Los derechos de los animales son derechos muy importantes. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. La pausa es muy breve, vamos a regresar con mucho de lo que está sucediendo en el Senado de la República y lo que pasó en Cámara de Diputados. Ya regresamos. En estos momentos en el Senado de la República se está discutiendo el aplazamiento de la elección judicial, esta extraordinaria del próximo año, para junio, se plantea constitucionalmente hablando. Este aplazamiento lo solicitó, ya lo sabe usted, el INE. Ayer conocimos los argumentos por los cuales lo están pidiendo. Silvia Arellano, compañera de Milenio, está atenta de lo que ocurre, Silvia, y pues creo que no va a poderse aplazar, al menos por lo que se ha escuchado en declaraciones en estas últimas horas. ¿Cómo estás, Silvia? Un abrazo.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Sí, será en los próximos días o en las próximas horas, así lo dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, precisamente cuando se dé esta respuesta de manera oficial al Instituto Nacional Electoral. El presidente del Senado dijo que hay condiciones para llevar a cabo esta elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados el primer domingo de junio de 2025, toda vez que modificar la fecha dijo que va a implicar pues hacer una reforma constitucional, por lo que consideró que aplazar esta elección de 3 meses o estos 90 días que pide el INE, pues no es conveniente ni lo ideal. También dijo que si bien no hay una decisión institucional, pues la petición del INE también fue enviada a la Cámara de Diputados, todo indica que el órgano electoral sí puede sacar adelante esta elección extraordinaria. Fernández Noroña comentó que la petición de aplazar esta elección se debe a que el INE recibió 572 amparos y 366 suspensiones por parte del Poder Judicial para evitar el proceso electoral pase y que se encontraban, se reconoce que se encontraban en paro. También el presidente de la mesa directiva informó que hoy tuvo una reunión con la consejera presidenta Guadalupe Tadei y con los consejeros electorales. Ahí se mencionó que se tienen las condiciones para sacar esta elección, además de cambiar pues esta fecha, generaría pues más dudas que certidumbres. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comenta el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Comunicación, yo planteaba la preocupación de esta petición de 3 meses, o sea, aparentemente parece ideal, ¿no? Todo el mundo se relaja, tienes más tiempo, ampliar los plazos, pero no es lo conveniente, no es lo conveniente. Hay mucho más, genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha. Habrá que hacer un cambio a la Constitución, según me informa el equipo jurídico. Serían muchas las complicaciones. Yo creo que complicaría más que resolver. Bueno, Silvia, pues ya estaremos atentos. Ahí veíamos lo que dice el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y también argumenta que no tan solo es el plazo, es todo lo que tiene que cambiarse, ¿no? Vendría una escala de cosas que se tendrían que cambiar, que ya están aprobadas constitucionalmente hablando, y se metería en más problemas o se generaría más ruido del que se podría estar solucionando. Ya veremos, porque aparte no va a ser en votación, ¿verdad? Sí, justamente él comentaba que no se va a someter al Pleno, no es una decisión que deban de tomar todos los legisladores, sino que hay un grupo de trabajo, tanto con él, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, así como coordinación con la consejera jurídica de la presidencia, con la secretaria de Gobernación, incluso con el propio coordinador de Morena aquí en el Senado. Bueno, pues ya veremos. También hubo declaraciones de Ricardo Monreal desde Cámara de Diputados, así que ya estaremos atentos a la decisión. Si se toma hoy, pues atentos aquí en Milenio Televisión, si no mañana en el impreso y en los distintos espacios informativos. Silvia, gracias. Descansa. Seguimos pendientes, Jaime. Buenas noches. Buenas noches. Y ya le decía, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, también se pronunció, lo comentaba hace unos segundos, sobre este aplazamiento solicitado por el INE, sentenciando que es algo pues prácticamente innecesario. Lo dijo de esta manera. Entonces, ¿ve innecesaria la prórroga? Para mí no. Hay más trabajo, se va a intensificar, pero podemos sacar adelante todo. Y yo confío en el INE y sus trabajadores para que organicen bien la elección. Entonces, la idea es que no se conceda la prórroga. Aunque es atendible, yo en este momento me pronuncio con que continuemos trabajando, organizando la elección. Bueno, en entrevista con mi compañero Samuel Cuervo, en esta misma pantalla, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, descartó cualquier riesgo para la elección judicial del próximo año y en algún momento también señala que, pues, si no hay una prórroga, que el INE estaría también en condiciones de realizar esta elección. La prórroga que solicitaba es una de las múltiples opciones que vimos colegiadamente en el instituto. De cualquier forma, el instituto ya está trabajando para ajustar tiempos, ajustar procesos, fundamentalmente de carácter administrativo. No está en riesgo la elección. Si capacitábamos durante 8 horas en un día, hoy capacitaremos pues en 3 turnos en vez de un turno. Ese tipo de acciones se tienen que implementar para que pueda salir adelante todo el proceso sin riesgo alguno.
En más información relacionada con la reforma al Poder Judicial, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el calendario y el plan de trabajo para el desarrollo de esta elección judicial extraordinaria del próximo año. Al respecto, la presidenta de este instituto, Guadalupe Tadei, calificó esto como un trabajo inédito para esta institución. Durante la discusión del proyecto hubo un pequeño choque entre las consejeras Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz por el tema de la fiscalización de las facturas de las futuras campañas de los candidatos al Poder Judicial. Es que sí, todavía no se tiene claro cómo se va a realizar esta fiscalización. La normatividad es muy clara, hay comisiones que tienen actividades y además son autoridad en la materia, como la Comisión de Quejas, como el Comité de Radio y Televisión y como la propia Comisión de Fiscalización, y que las actividades de esas comisiones no pueden pasar a una comisión temporal creada por Consejo General y no por esta ley, por lo cual no puedo estar de acuerdo con las observaciones que en estos dos puntos, topes de gastos de campaña y lineamientos en materia de fiscalización, ha circulado la consejera Norma de la Cruz. Es solo una moción para clarificar, consejera Humphrey, de ninguna manera se está pidiendo que las funciones de la Comisión de Fiscalización pasen a la Comisión Temporal. Lo único que se está proponiendo es que sesionen en comisiones unidas, que es muy diferente a mover las tareas de la Comisión de Fiscalización. Luego de la sesión, la propia presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que el instituto no tiene un plan B en caso de que le reduzca el presupuesto solicitado para la elección judicial, estos más de 13,000 millones de pesos. No hay un plan A, un plan B, un plan C, así no lo hemos denominado. Lo que estamos trabajando son diferentes escenarios de acuerdo al presupuesto que las áreas están definiendo. El presupuesto que estableció el INE, el que ya fue enviado a la Cámara de Diputados, es un presupuesto que no es un presupuesto caprichoso ni sacado de la nada. Es un presupuesto que se basa en todas las actividades que las diferentes áreas técnicas establecen en su calendario de actividades. Y nosotros pedimos una prórroga, fue porque el colegiado así lo decidió, es decir, teníamos que explorar todas las posibilidades. Una de las posibilidades era contar con más tiempo, otra de las posibilidades es ajustar los tiempos de todas nuestras actividades, y es lo que se presentó y se aprobó el día de hoy. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia ya recibió formalmente la controversia constitucional que la mayoría de los consejeros del INE interpusieron sobre superpoderes que se le dotaron a la presidencia de este instituto, esta reforma al Poder Judicial que le otorga a la presidenta Guadalupe Tadei, mismo que va a considerar invaden la autonomía del instituto, es lo que argumentan. Recordemos que las nuevas facultades que permiten a Guadalupe Tadei tomar decisiones, como es la asignación de titulares de unidades técnicas, también direcciones ejecutivas, sin ser consideradas al Consejo General, como se prevé en la propia Constitución. Y mientras que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, aseguró que los recientes cambios constitucionales han restado legitimidad a la Carta Magna. Signo inequívoco de permeabilidad constitucional que, como Jano, tiene dos rostros. Por un lado, la adaptabilidad como un texto vivo, dinámico, justamente permeable a las nuevas y emergentes reglas del juego. Pero también implica que la excesiva flexibilidad a la hora de ser modificada erosiona su estabilidad y legitimidad, vulnerando sus atributos como ese manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre los mexicanos. Apenas ayer le informábamos de la discusión en lo general sobre la reforma que extingue los organismos autónomos, 7. Esta también fue aprobada en lo particular. Ahí votaron 332 a favor, 119 en contra.
El proyecto de reformas y adiciones a 14 artículos de la propia Constitución ya fue turnado al Senado de la República para que se analice y se ratifique, en su caso. Sin embargo, se admitió una reserva de Morena y de sus aliados para crear una sustitución de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y del IFT, que estarían haciendo las labores conjuntas. Una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia con facultades que pueda tener la investigación, la prevención y el combate a los monopolios. Además, la oposición le reclamó a Morena esta aprobación. De acuerdo y sin competencia llevar a cabo las licitaciones públicas. Sin el IFT no habrá regulación ni revisión de las tarifas de teléfono ni de internet para garantizar precios justos y equitativos que cumplan con calidad internacional. Gracias, compañero. Sin dejar de mencionar el impacto negativo que... Sé que no les importa si el pueblo se los reclamará o no. No sé si la nación se los demande a través de los votos, pero la irresponsabilidad que ustedes están teniendo la combatiremos nosotros desde la oposición todos los días. Se los va a demandar la realidad, el sufrimiento de un pueblo por la incompetencia, el abuso, la destrucción de su obediencia. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la desaparición del INAI, señalando que con esto se va a terminar la corrupción de los organismos autónomos. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupciones. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México. Mire, hace unos momentos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales publicó un comunicado en donde reacciona a la reforma que aprobó ya Cámara de Diputados y que pasó directamente al Senado de la República. Lamenta su aprobación, esta que desaparece los organismos autónomos y reasigna las funciones a dependencias del propio Poder Ejecutivo o bien a otras instancias del Estado mexicano. Añade que sin una institución que esté separada del poder político, que sea autónoma y que tenga una técnica separada a las decisiones gubernamentales, se estaría limitando el ejercicio pleno de los derechos que tutela hoy en día el INAI. Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se estaría convirtiendo, señalan, en juez y parte en materia de transparencia. Y esto generaría incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y de todos los mexicanos. Esta misiva afirma que aún hay tiempo para reconsiderar la extinción del instituto. Esto se lo envían directamente al Senado de la República, donde van a tener la última palabra en este tema. Nueva pausa, vamos con Sin Reservas con Mariana Benítez. Hace unos días, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum realizó su primer viaje internacional a Brasil, donde participó ni más ni menos que en el foro más importante a nivel mundial, que reúne a los 20 países que representan el 90% de la economía mundial, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, China y Rusia. Seguramente ustedes vieron la información que llegó desde Río de Janeiro, donde nuestra presidenta tuvo una participación relevante al presentar una propuesta ante los líderes mundiales para destinar el 1% del gasto militar al programa de reforestación más grande de la historia. Lo dijo muy claro: resulta absurdo que haya más gasto en armas que para atender el hambre, la pobreza o el cambio climático. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Así lo dijo. Con esta idea se busca mitigar el calentamiento global y restaurar el tejido social para ayudar a las comunidades a salir de la pobreza. Además de ello, la cumbre del G20 culminó con una declaración final de las y los líderes mundiales participantes. Y subrayo el punto 32 de esta declaración, donde los países reafirmaron su compromiso por la igualdad de género y el empoderamiento de niñas,
y mujeres. Y en específico hablaron sobre la igualdad salarial y promover una corresponsabilidad social para impulsar una equitativa distribución en las cargas del cuidado de quienes lo necesitan. Dos de los principales compromisos de Claudia Sheinbaum en su gobierno. Mientras nos preparamos para entrar a la discusión de esta importante reforma, para incorporar el Sistema Nacional de Cuidados, resulta relevantísimo que a nivel mundial las principales economías hayan hecho este compromiso que deberá verse reflejado pronto en acciones legislativas y planes de gobierno. La igualdad sustantiva avanza. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Sigue subiendo la tensión en Europa. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental contra la ciudad de Dnipro. En un mensaje que envió la propia televisión rusa, declara el mandatario que el conflicto con Ucrania ha tomado aspectos de carácter mundial. Esto luego de que Ucrania usara misiles occidentales en los últimos ataques. ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шедоу» производства Великобритании и «Химарс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional emitió órdenes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa y funcionarios de Hamas, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre del 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino. Esto convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos que están siendo buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y por supuesto les va a complicar aún más los esfuerzos para poder negociar un alto al fuego que ponga fin a este conflicto que ya cumple 13 meses en el mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la petición de los gobernantes de las provincias canadienses de Alberta y Ontario que buscan excluir a México del tratado comercial con Estados Unidos y con aquella nación, con Canadá, al asegurar que son declaraciones en un contexto de campaña electoral. Así lo dijo esta mañana. El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Bien usan estos temas como parte de una campaña electoral. Quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue el presidente López Obrador. Estados Unidos se beneficia mucho y Canadá del tratado, porque tal parece que solamente es un beneficio para México y no. Pero esta tarde se conoció ya una declaración del ministro canadiense de Justin Trudeau. Dijo que va a dejar las puertas abiertas porque su papel es la de defender a los trabajadores de aquella nación, de Canadá. Y aunque prefiere una región Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, esto dependerá de lo que se decida en el país, aquí en México. We will fight for Canadians. We will secure Canadian jobs and Canadian growth long into the future. Ideally, we do that as a united North American market. But pending decisions and choices that Mexico has made, we may have to look at other options. But let me just say it again. My ideal situation is we continue to work well together to protect jobs in North America.
Bajo este mismo contexto aumenta el crecimiento del rechazo entre canadienses conservadores sobre el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá por la relación comercial que está sucediendo con China. Hablemos de este tema. Agradezco que nos regale unos minutos de comunicación Antonio Sánchez, corresponsal en Canadá. Qué gusto, Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mi estimado Jaime, muchísimo gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, las declaraciones de los gobernadores de Ontario, Doug Ford, y de Alberta, Danielle Smith, de la gobernadora Danielle Smith, ambos son del Partido Conservador y efectivamente hay una postura política más que de fondo económico. De hecho, la declaración que hoy vimos de Justin Trudeau efectivamente trata de equilibrar un poquito el espacio que ganó Doug Ford con sus declaraciones tan fuertes, que en el fondo no están sustentadas, Jaime. Permíteme darte unos datos. Sí. El intercambio comercial entre Canadá y México asciende a más de 100,000 millones de dólares al año. Hay más de 2,600 empresas canadienses en México. Es decir, la integración de los tres países y de la interacción bilateral entre México y Canadá es muy fuerte. Ya está consolidada desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Entonces ahora, en lugar de disminuir esta integración, ha ido creciendo y se está intensificando día con día, año con año, se está fortaleciendo. Entonces, la relación que hay entre México y Canadá no va a desaparecer, no puede desaparecer por una decisión política. Y efectivamente, como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, hay un trasfondo, un componente político electoral en el país. De cara a 2025 se va a buscar reelegir Justin Trudeau en el Partido Liberal para ser primer ministro, o bien el Partido Conservador está tratando de encontrar todos los errores que ha cometido Justin Trudeau en su administración y lo están maximizando de tal modo que el electorado lo vea como que ya no tiene por qué seguir en el gobierno, ya no lo quieren en el gobierno, y hay una confrontación política interna muy intensa. Y parte de las declaraciones de Doug Ford y de los gobernadores de oposición realmente están en función de esta coyuntura política. Y obviamente se agarraron un poquito también de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que el que será presidente a partir de enero, Donald Trump, también está tratando de esquematizar o de matizar lo que podría ser la revisión del TLCAN en 2025 y 2026, evidentemente como una renegociación otra vez, más que una revisión. Entonces están aprovechando un poquito eso para llevar agua para su molino, pero en el fondo déjame contarte que los industriales canadienses y los industriales de Estados Unidos, principalmente los canadienses, no están para nada alineados a estas declaraciones políticas. Al contrario, ellos dicen, a nosotros nos interesa mejorar el Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones porque ya estamos consolidados. Hay empresas que tienen 11, 15 plantas en México y generan empleo, y a su vez México tiene plantas productivas en Canadá y generan también mucho empleo. Entonces la inversión y el interés de ambos países en la parte económica, en la parte esencial de lo que es el tratado comercial, está muy bien consolidado, muy fuerte, muy poderoso. Y entonces las declaraciones que han hecho los últimos días estos políticos conservadores de oposición a Justin Trudeau simplemente están respondiendo a ese oportunismo político también, mi estimado Jaime. Directamente mensajes a su electorado, ¿no? Ya vemos, y también seguramente la American Chamber, lo que ha ocurrido, y esta asociación canadiense de empresas que está en México con grandes inversiones, pues también levantan la ceja cada que escuchan una declaración con ese sentido, cuando pues el bloque comercial se ha beneficiado por esta dinámica y haciéndolo el más potente a nivel global. Ya veremos, esperemos que se quiten los tintes políticos, los colores y todo quede en puros dimes y diretes. Espero que así sea. Antonio, cuídate mucho, gracias por tu comentario y atentos a la evolución de este tema. Muchas gracias, Jaime. Gracias por el tiempo y saludos al auditorio. Igualmente es Antonio Sánchez, corresponsal de Milenio en aquella región del mundo. La pausa, ya viene Minelli Ataide, a ver qué hay con el fútbol. Bueno, vamos a estar en unos minutos con Minelli, porque ya nos va a platicar
de lo que está sucediendo con este concepto conocido como play-in. Pero déjeme antes participarle esto. Mónica Martínez, directora de Datos, Innovación y Negocios Digitales de Vector Casa de Bolsa, manifestó que el desarrollar productos y servicios con herramientas digitales e inteligencia artificial es la prioridad para Vector Casa de Bolsa. Desde hace 2 años han comenzado con el desarrollo de su asistente virtual, Sofía, con la cual la firma se ha convertido en la primera casa de bolsa de América Latina en brindar este tipo de servicios. En entrevista para Milenio, Martínez Montes destacó que esta tecnología es de gran ayuda, ya que su plataforma eVector tiene acceso a más de 2,000 emisoras en diferentes partes del mundo. Somos la primera casa de bolsa independiente de América Latina en que ya hemos lanzado un asistente virtual desarrollado 100% en tecnología de inteligencia artificial generativa que llamamos Sofía. No obstante, Sofía no es solo ese asistente, es toda la plataforma transversal de Vector de inteligencia artificial para toda la empresa. Es importante también porque además tenemos una plataforma, la más completa del mercado, que se llama eVector, donde nuestros clientes pueden operar y tienen acceso a más de 2,000 emisoras de todo el mundo a través de tecnologías Quant. Pues mira, es muy importante porque principalmente la innovación y la tecnología siempre ha estado en nuestro ADN durante 50 años. Y ahora, para construir el éxito de los próximos 50 años, es todavía más importante porque estamos en la era digital. También estamos trabajando en todo lo que es la digitalización de todos los productos y de todos los procesos en Vector. Otra avenida muy importante es las alianzas con las fintechs. Esto es muy estratégico, porque nos permite acelerar nuestros negocios digitales, así como la transformación digital. La inteligencia artificial es carnívora en datos, con lo cual tenemos que pasar también por esa fase de reunir los datos, curar los datos y asegurarnos mucho de su calidad y de su seguridad. Con lo cual llevamos 2 años trabajando para poder ofrecer estos servicios, y esto es un trabajo continuo porque especialmente en el sector financiero el mercado, las condiciones del mercado son muy cambiantes, con lo cual yo diría que más que un trabajo continuo, además de un trabajo continuo, es un trabajo infinito. 3 horas. En Vector estamos construyendo esta plataforma de inteligencia artificial para dar servicio a todas las direcciones de Vector. Con lo cual, lo que estamos trabajando es en 3 grandes dimensiones. La primera, muy focalizados a lo que es el crecimiento y protección del negocio. La segunda es muy focalizados también en todo lo que es la eficiencia de los procesos internos. Y la tercera es muy centralizados en la satisfacción del cliente. Estas 3 dimensiones van mucho más allá de recomendaciones o sugerencias. Esto va a la hiperpersonalización del servicio al cliente. Esto va a procesos de PLD, a identificación de fraudes tempranos, a identificación de suplementación de identidad, a procesos de previsiones de análisis de futuro, cómo van a ir a las acciones, y principalmente, si no hay datos limpios, curados, seguros, todo esto no va a ser una inversión, sino un gasto. Ya está Minelli Ataide, nos va a decir todo lo del play-in. Minelli,
¿Qué sabemos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Oye, mucha gente está confundida con este famoso Confundidísima. Ahorita les voy a contar al final cómo va a quedar el tema. Pero bueno, vamos a ver rápidamente cómo va al momento el partido entre Chivas y los rojinegros del Atlas, el clásico tapatío. Recordemos que es una de las llaves de este famoso play-in. Al momento, al minuto 45, prácticamente ya se van al descanso. Van empatados sin goles. Imagínate, está jugando Chicharito. Y está jugando su semifinal. Está jugando Chicharito, que es la novedad, ¿no? Que sabemos que, bueno, a Javier Hernández no le ha ido tan bien. Por ahí, fíjate que en la última jornada, en la jornada 17, pues sí tuvo algunas cosas, apareció, volvió a aparecer, encendió la tribuna. Al final no fue diferencia, ¿no? Le anularon justamente los goles que hizo por fuera del lugar. Hoy hace declaraciones, ¿no? Contra Gago. Sí, exactamente. Hace declaraciones contra Gago que, bueno, al final varios lo han hecho por la situación. Dicen que a nadie le dijo que se iba a ir, ni siquiera tuvo esa distinción justamente con los jugadores. Y sí es parte de lo que pasó en Chivas, Jaime. O sea, este equipo se cae también porque se va el entrenador, medio lo estaban haciendo bien, y pues al final, quieras o no, pues repercute por toda la idea técnica, táctica que tienen los entrenadores, y que es cambiar, adaptarte a otro estilo, y pues bueno, ahí está el resultado con el Guadalajara. Vamos a la otra llave. Recordemos, a las 9 de la noche juega América frente a los Xolos de Tijuana. El AME es la otra llave, y la llave que tiene el acceso del primer boleto a los cuartos de final. Es decir, el que gane de este partido de América contra Xolos pasa directo a cuartos de final. El que pierda tiene otra oportunidad y se va a medir al ganador de Chivas o Atlas. ¡Qué complejo! Entonces, ahí está para el América. A ver, Jaime, muchos dicen que América está buscando que sea Cruz Azul el rival. ¿Por qué? Mira. Porque puede ser Cruz Azul o puede ser Toluca. Ajá. Y ellos contra los dos perdieron en la fase regular, pero dicen que contra Cruz Azul puede ser un tema mental por todo lo que ha habido de historia. Vamos a ver qué es lo que resuelven al final. Y ojo, porque ahí se viene otra vez la problemática de dónde va a jugar América. Si es que si es que pierde este partido y tiene que jugar otro, jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero hay corrida de toros en la Plaza México el domingo, que es día de play-in. Pues ya les fue muy bien en Puebla. Así es que, pues yo creo que se van a mover a Puebla. Pues sí, veremos, exacto, y llenaron. Veremos si acceden directo, y si no, pues tendrían que ir a Puebla o a otro recinto. Todo esto a las 11:45. 11:30. 11:30. En la afición. Aquí en Milenio, en la afición. Exactamente, para que no se lo pierdan todos los resultados. No se pierdan a Minelli, por favor. Minelli, gracias. Muy buena noche. Sigan con Pedro Gamboa. Nosotros mañana nos vemos aquí a las 7.